Sigue la expectativa, Lucas, por lo que pueda pasar con esas advertencias que a lo largo de las semanas ha hecho Estados Unidos, no solamente contra grupos como el Tren de Aragua y como el Cartel de los Soles, sino contra el propio régimen de Nicolás Maduro. Se habla no solamente de ese despliegue militar en el Mar Caribe, sino de la posibilidad incluso de perseguir a estos grupos en tierra, aunque Ujú. todavía no se ha definido nada en concreto, pero hablábamos sobre el Tren de Aragua y esa sorpresa que generó que uno de sus hombres más buscados por las autoridades pues estuviera buscando pista en todo este tema de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo esto mientras desde Estados Unidos en la Casa Blanca el presidente Donald Trump sigue anunciando resultados de ese gigantesco despliegue militar que incluye incluso submarinos nucleares. Este martes, Silvia, el presidente Donald Trump confirma un nuevo ataque que según las listas, porque hay que decirlo, ha habido distintas maneras de comunicar estos resultados. Entonces, algunas los ha comunicado el secretario de Guerra Pete Hegseth, otros los ha comunicado directamente el presidente de los Estados Unidos y al menos en las cuentas que llevamos aquí sería el séptimo ataque con al menos 27 personas que han fallecido a lo largo de estos 7 ataques que se han llevado a cabo, como este, en aguas internacionales del Mar Caribe. En esta ocasión, dice el presidente de los Estados Unidos, en las costas frente o cercanas a Venezuela. Lo que dice y lo confirma a través de una publicación en su red social es que esta mañana el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra una embarcación vinculada con una organización terrorista designada que realizaba actividades de narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. Todo esto frente a las costas de Venezuela. Los servicios de inteligencia, añade el presidente estadounidense, confirmaron que la embarcación transportaba narcóticos y estaba asociada con redes ilícitas de narcoterrorismo y transitaba por una ruta conocida de dichas organizaciones. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 hombres identificados como narcoterroristas que se encontraban a bordo de la embarcación murieron durante la operación. Ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Gracias por su atención a este asunto y nuevamente Silvia acompaña esta publicación con un video desclasificado de las Fuerzas Armadas en el momento en el que se puede ver pues el bombardeo a esta que parece ser nuevamente una lancha pequeña, una lancha rápida que de acuerdo con Donald Trump y lo que dice entonces pues se confirmaron con inteligencia estadounidense que pertenecían a un grupo narcoterrorista. Un bombardeo, Lucas, que es letal, literalmente, y en el que desaparece en cuestión de segundos esa lancha que va rápidamente por aguas del Mar Caribe. Usted lo decía, contamos hasta el momento 7 de esos ataques. Siguen, por supuesto, sobre la mesa varias preguntas que se hacen incluso desde el Partido Demócrata sobre no solamente la efectividad, sino lo que está costando ese despliegue militar, mientras los resultados pues parecen no ser en realidad muy grandes. No se sabe primero cuánta droga va a bordo o iba a bordo de esas 7 embarcaciones. Hasta el momento, entonces, abatidos narcotraficantes, como los califica la Casa Blanca, estamos hablando de 27 más o menos, 21 que íbamos la semana pasada, más 6 de los que habla el presidente de Estados Unidos. Todo esto, además, cuando la verdad es que muchos se preguntan si un despliegue militar tan grande está dando los resultados que debería, a pesar del costo que esto significa. Esto además con un contexto, y es que durante el fin de semana miembros del gobierno de los Estados Unidos estuvieron visitando las islas cercanas a Venezuela, porque no solamente hay un despliegue militar en Puerto Rico, en donde hay varios aviones F-35 que son aviones de combate que se pueden mover rápidamente. También habíamos hablado, Lucas, de un despliegue de 10.000 tropas. Claro. Hay un número de tropas en Puerto Rico, otro en esos buques de guerra que están en el Mar Caribe, pero a eso agréguele una serie de intenciones que tiene Estados Unidos de desplegar o hacer despliegues militares en algunas de las islas que están rodeando a Venezuela. Ya algunas han dicho que no, otras pues estamos a la espera.
Estamos a la espera, pero por ejemplo, Silvia, en la tarde de este martes se conoce que el almirante Alvin Halsey, quien hace parte del Comando Sur de los Estados Unidos, se reunió hoy con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, para hablar, dice el Comando Sur de los Estados Unidos, sobre seguridad en el Caribe y la profundización de la alianza bilateral de defensa entre ambas naciones. Así que, por supuesto, se mueven desde Washington, se mueve el Comando Sur allí con ejercicios militares que se hacen en Puerto Rico, que se hacen en aguas internacionales, y esto, por supuesto, en medio de reportes que les hemos contado aquí en Blue Radio de la prensa estadounidense, que dan cuenta de que la estrategia diplomática ya casi que se habría abortado por completo desde el gobierno de Donald Trump, que ya se le habría dado la orden hace algunas semanas a Richard Grenell, su enviado presidencial, de cortar todos los lazos diplomáticos con el régimen de Nicolás Maduro, la comunicación que todavía existía, y se pasaría ya a una opción de mano dura, que es la propuesta por el secretario de Estado Marco Rubio. Así que, por supuesto, muchas cosas han pasado, se le ha notificado al Congreso, como les hemos contado aquí, que el presidente Donald Trump considera que Estados Unidos está en un conflicto armado y activo en este momento con los carteles de la droga. Y bueno, desde el régimen de Maduro han intentado negociar, eso le iba a enviaron decir. cartas, pero pues parece que eso ya hasta ahí llegó. Unos intentos disuasivos, también persuasivos desde el régimen de Nicolás Maduro, ofreciendo negocios alrededor del petróleo, alrededor del oro, pero por otro lado sacando los dientes, haciendo ejercicios militares, diciendo que ellos también tienen gran poderío para poder responder a cualquier ataque de Estados Unidos. Otros videos que han causado más gracia que cualquier otra cosa, incluso publicados por el propio presidente de Estados Unidos, con esas milicias del régimen chavista también, Lucas, tratando de, insistimos, mostrar ese poderío, pues que al lado del de Estados Unidos pareciera no ser muy grande, ¿no? Y esto, Silvia, y es importante, las negociaciones o lo que han contado medios estadounidenses, principalmente el New York Times, es que, como usted lo decía, en medio de persuadir al gobierno de los Estados Unidos de llevar a cabo de pronto una intervención militar en Venezuela o algo por el estilo, lo que han dicho es que se les ofreció acceso prioritario a contratos de petróleo e incluso llegar a cortar lazos y relaciones comerciales con aliados principales desde hace muchos años del régimen de Maduro, como lo es Irán, como lo es China, como lo es Rusia, e incluso se habló de Cuba, sobre todo en materia comercial, pero todo esto se ha puesto sobre la mesa, y hay un punto en el que, por ejemplo, ese artículo del New York Times dice: Nicolás Maduro y sus círculos cercanos estuvieron en algún momento reacios a aceptar esto, pero finalmente se habían convencido de que esta era la única manera de poder medianamente persuadir a Donald Trump y a su gobierno, pues, de llevar a cabo algún tipo de intervención en Venezuela. Eso mientras, por supuesto, se siguen conociendo reacciones a la Nobel de Paz que recibió el pasado viernes la líder de la oposición, María Corina Machado, que dice que digamos que el cambio viene muy pronto. Ahora, esto lo estamos oyendo desde incluso antes de las elecciones del 28 de julio, también lo oímos antes del 10 de enero, que fue el día en el que Nicolás Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela, a pesar de haber perdido esas elecciones, pero aquí se sigue ejerciendo la presión. Y esto, Lucas, este premio no le gustó para nada al régimen de Nicolás Maduro, ¿no? No le gustó para nada, Silvia. Todavía han pasado ya casi 4 días desde que se conoció esa llamada y esa comunicación desde Noruega, donde se le otorgaba el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, líder opositora, por todo lo que ha hecho durante estos años y primordialmente en estos últimos meses, donde pues ha estado más de un año en la clandestinidad después de las elecciones del 28 de julio. No se ha pronunciado sobre el tema, pero sí se han tomado unas decisiones que dan cuenta, pues, de que, por supuesto, esto no gustó para nada. Este fin de semana se conoció, Silvia, que Venezuela tomó la decisión de justamente, y o coincidencia, llevar a cabo algunos ajustes a nivel del servicio diplomático. Y por cuestiones administrativas, según ellos, pues tomaron la decisión de cerrar 2 embajadas. Oh, sorpresa, y qué curioso que justamente fue la de Noruega. La de Noruega, claro.
que por supuesto, pues de curioso no tiene nada. En esta colada meten también a la embajada en Australia, y lo que terminan diciendo, Silvia, es que se van a hacer estos cambios estratégicos de costos y demás, unos cambios administrativos, pero que igual se van a abrir sedes diplomáticas en Zimbabue y en Burkina Faso. Lo Mira, cierto aliados es que, importantísimos claro, para el régimen de Nicolás Maduro. desde Noruega han dicho pues que no se les informó la razón, que sí se les informó que se cerraba la embajada Ahora, allí. pero el comité noruego que entrega el Nobel de Paz, ¿qué tiene que ver con el gobierno de ese país? Pues el comité está integrado por 5 miembros que son nombrados por el parlamento de ese país, comité que Entonces finalmente ya tiene usted la termina razón. escogiendo a María Corina Machado en este caso como la merecedora del Premio Nobel de la Paz 2025. Pero lo que le digo, por supuesto, esta decisión se toma después de que se le haya otorgado el Premio Nobel a María Corina Machado, una decisión que, aunque no se han pronunciado de manera oficial, Nicolás Maduro medianamente dijo algo este fin de semana, pues la decisión es cerrar la embajada en Oslo. Santiago Martínez. Hola, sí, buenas noches. Es un comunicado de Cancillería venezolana donde se explica que por reestructuración integral del servicio exterior se toman 2 decisiones. La primera decisión, la de cerrar 2 embajadas, y la segunda decisión, la de abrir 2 embajadas. En el caso de la apertura de las embajadas, se refiere al país, al continente africano, a Zimbabue y a Burkina Faso, donde ahora Venezuela tendrá una representación diplomática en esos 2 países africanos. En el comunicado se decía, se explicaba que tiene que ver con fortalecer lazos históricos. Y las embajadas que se cierran son la embajada de Australia y de Noruega, en este caso por reasignación estratégica de recursos, se explica en el comunicado. Lo que más ha llamado la atención es el cierre de la embajada de Noruega, porque ocurre justamente días después de que en ese país, en Oslo, se entregara o se anunciara la entrega del Premio Nobel de Paz a la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025. Y aunque el gobierno no ha reaccionado, no ha respondido de manera oficial a este galardón entregado a la líder opositora, pues de esta manera parece ser la respuesta. También el presidente Nicolás Maduro se refirió a María Corina Machado. No la menciona como tal, pero se refiere a ella, no se refiere al premio, pero habla de ella en estos términos. Escuchemos. Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona. Nosotros queremos paz, y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía. No la paz de los imperios, la paz de las ruinas de Gaza, no la paz de la miseria y del hambre. A esta decisión de cierre de la embajada de Venezuela en Noruega respondió el gobierno de ese país, asegurando que no se le había dado ninguna explicación, a pesar de ser uno de los países que más ha promovido el diálogo entre el oficialismo y la oposición acá en Venezuela. La embajada de Venezuela nos ha informado que ha cerrado sus puertas sin dar ninguna razón, indicó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, Selin Roak, en un correo electrónico que respondió a la agencia AFP, una agencia que además también constató que ya las embajadas en esos países, en Australia y en Noruega, no respondían el teléfono.